porque el gol es la mejor recompensa a nuestra pasión. Nosotros hacemos del fútbol una fiesta familiar. Y es lo más importante de lo menos importante. Sin él no existimos. Dios nos hace. El fútbol nos une. Somos Turba. Somos Turba. Somos Turba. Solo por Acústica TV. En política existen muchas caras, pero solo en un lugar esas caras quedan al descubierto. No te pierdas el único programa que va más allá del análisis político y se convierte en un verdadero cuarto de guerra. War Room 18, la política tras bambalinas, con Alejandro Rodríguez, todos los martes a las 20 horas, solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Ahora, todo el contenido de Grupo Acústica puede ser tuyo y llevarlo a donde quieras con Acústica Go. Acústica Go. Descárgala gratis por tiempo limitado. Acústica TV presenta la información más destacada del día con Javier Solórzano. Les saludamos con mucho gusto, son las 13 horas en la hora del centro. ¿Cómo ha estado? Espero que haya pasado buena tarde de martes, buena mañana de miércoles. Está calurosa la Ciudad de México esta mañana. Ya ve que hemos andado más que nada con lluvias, pero ahora está calurosa. Ya todos sabemos que hay un sector amplio de la población, cerca de 25 millones de mexicanos, entre maestros, estudiantes, administrativos, que en este momento están de vacaciones, primaria, secundaria, básicamente están hoy de vacaciones. Bueno, mire, por lo pronto permítame decirle que a partir de mañana le estaremos transmitiendo desde Barranquilla. Vamos a estar por allá unos días con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuales Canal 11 tiene los derechos, y vamos a transmitir nuestro noticiero de radio, de televisión, desde allá, desde Barranquilla, en esta
una fiesta muy importante, todos lo sabemos, que tiene que ver con el deporte. Es el deporte de la zona. Diría yo que bueno, pues muchos dirán, es un deporte muy lejos de las grandes competencias mundiales. En algún sentido sí, pero en otro sentido, deportistas de la zona, pues son de los grandes animadores en muchas pruebas. Por ejemplo, póngale usted, ¿qué cara le ponemos a los países caribeños en materia de velocistas? ¿Qué cara le ponemos a estos países en materia de marcha, en donde México está repuntando sobre todo en la marcha femenil? En clavados, pues ya saben, no solamente es México, Cuba, en lo que corresponde a deportes como voleibol. Entonces, va a haber ahí de todo. Son una especie de Juegos Olímpicos de la zona, para que usted me entienda. Entonces, ahí estaremos transmitiendo, perdóneme, mañana estaremos transmitiendo también la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Barranquilla, y ya le estaré yo contando. Esta es una parte por la cual hoy estaremos nomás un pequeño rato en el noticiario, e inmediatamente después ya seguirá toda la información de este día, que créanme que hay muchas cosas. Mire, dos asuntos como para que podamos un poco tener algunas referencias de cómo andan las cosas derivadas del proceso electoral. El desmenuzamiento, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es sin duda alguna avasallador, apabullante, pero también le debo decir que no es solo eso. El triunfo de López Obrador tiene también lecturas. Una de ellas, por ejemplo, una que a mí me parece que es sumamente importante de ver, que es la de no todos votaron por López Obrador. Evidentemente votó una gran mayoría, pero no todos al 100% votaron por él. Les digo, para que se dé una idea, votaron 30 millones, que son un chorro, y agréguele, no solamente esos 30 millones, que son muchos, sino lo que acaba por significar los 30 millones en cuanto al total del padrón electoral. Votamos 63 más menos mexicanos. De esos, del 60 y tantos por ciento, 63, la mitad más uno votó por Andrés Manuel López Obrador, y bueno, por todo lo que significa Morena. Hablamos de gobiernos estatales, hablamos de la Ciudad de México, de congresos, etcétera. Esto que le digo da un gran avance, pero también en una lectura que debe de ser no parcial, sino relativa, pues le diría sí, pero 30 millones no votaron por él, y buena parte de la población, o sea, el 50% de la población más, no votó por él. No votó por él. Eso yo creo que es un dato importante, porque en las formas institucionales el Congreso lo tiene, pero debe de considerar Morena en su conjunto que todo armado del proceso electoral, a él lo coloca, del proceso electoral y proceso democrático, lo coloca con la mitad de la población, y debe de pensar en esa otra mitad de la población. ¿Qué es lo que sucede? Esta mitad de la población, pocos lo habían tenido, y quienes los habían tenido, pensemos un poquito, no mucho, pero en Fox, no tenía el Congreso, y en este caso Andrés Manuel sí tiene el Congreso. Esto lo obliga a una mirada, evidentemente, yo diría, entiendo, hay euforia, y qué bueno que es así, yo creo que lo ganó a pulso, pero tenemos que pensar cómo va a enfrentar el siguiente paso, que significa no solamente llevar efecto a un proceso de aprobación de leyes, etcétera, sino no todo puede ser en automático, y hay que ver también cómo convencer a la población de muchas de las decisiones que va a tomar y que ya está tomando. Algunas son atribución directa de él, y él se ganó el derecho. Y otras son decisiones en las que tiene que tener un consenso. Debe de pensar en un consenso social para la fortaleza de las mismas. Convencer, diría yo, el nombre del juego ahora es, ya ganó, ahora debe de convencer, no solo a los suyos, sino al total de la población. Hemos hablado mucho del tema de la consulta sobre el aeropuerto. Yo no estoy en favor de ella, la verdad, no por ser antidemocrático, que ni siquiera lo imagine, sino más bien por lo que significa una consulta en función de una gran cantidad de habitantes que realmente no tenemos idea de lo que se trata. Yo creo que con la consulta, el gran, me atrevo a decir, de los investigadores, de los especialistas. Ayer se dio un paso muy interesante, se reunieron el nuevo gobierno, el futuro nuevo gobierno, y el gobierno establecido, que es el gobierno que, de hecho, apuró la idea del aeropuerto en las atribuciones propias que tiene el presidente. Andrés Manuel López Obrador, con toda razón, puede echar para atrás el asunto.
La clave no es solamente que el 35-40% del aeropuerto esté hecho. La clave está en si vale la pena echar para atrás una obra de esta naturaleza. Ahí que hablen los especialistas. En donde los especialistas tienen que hablar, tienen que estar. Ellos son los que nos tienen que decir los pros y los contras. Mire, una consulta sobre el aeropuerto, a sabiendas de que López Obrador no la quiere, con toda la militancia, con toda la ola en favor de López Obrador, seguramente podría darnos un resultado previsible, que la gente diga no, más que por la reflexión, sino por esta identidad que hoy existe con el líder de Morena, con el candidato ganador de las elecciones. Por eso es tan importante bajar la discusión a niveles en donde, en los niveles que tengamos, se pueda discutir dentro de los especialistas y que con base en ello ellos nos ayuden a decidir y ellos puedan decidir. Pero yo le diría, con toda la información que hay, se han hecho dos bandos, sí o no. Me pregunto, ¿el aeropuerto es de blancos y negros o tiene matices? Y yo creo que tiene muchos matices que podrían no ser vistos en esta ola tan favorable de Andrés Manuel López Obrador. Insisto, si hay un convencimiento con elementos de los especialistas que nos digan que no, pues paremos esa obra, no esperemos para pararla. Pero si no es así, yo creo que no podemos acabar discutiendo el tema del aeropuerto como a través de una consulta en la que bien a bien, al final puede ser hasta previsible, brutalmente previsible el resultado. Consultas sí, pero consultas de lo necesario. No necesitamos consultas de cosas en las cuales para ellos los elegimos, para que ellos decidan, para que ellos se encarguen de esa parte de gobierno. Nosotros nos encargamos de lo nuestro. Ellos tienen que decidir muchas cosas. Algunos los han decidido. Por ejemplo, los 50 puntos de López Obrador es una decisión del Ejecutivo, del futuro Ejecutivo. Pero otras cosas que vamos a consultar y vamos a consultar el otro, yo diría que en algunos temas sí y en otros no. Por ejemplo, el tema de la marihuana me parece que merece sin duda alguna una gran consulta. Pero el tema, pregunto, de lo que corresponde directamente a la construcción del aeropuerto, solamente me siento incapaz para poder dar una opinión. No veo, de no ser como un usuario regular del aeropuerto, exactamente qué podría yo decir como sí y como no. No soy especialista y los especialistas son no preparados, sino lo que les sigue. Son los especialistas. Y estos especialistas son, en verdad, muchos y muy importantes, muy reconocidos a nivel mundial. Y son los que están a favor y los que están en contra. No solamente estoy pensando parcialmente en unos, todos son verdaderos especialistas sensacionales. Así que, mire, este es un tema que vayamos discutiendo pensando en esos términos y a ver qué sucede. Pero por lo pronto, mire, López Obrador ha tomado 4 días de vacaciones que han venido bien. Yo creo que nos bajaron un poco el tono y seguramente el viernes de nuevo el virtual presidente empezará a lanzar nuevas ideas para discutir y eso es importante. El otro gran asunto en el cual tendríamos que tener claridad respecto a cómo definirlo es que está causando mucha controversia, es la descentralización. ¿Cómo hacerle para que una tarea de Estado se vaya a un lugar u otro? Hay mucha preocupación, yo diría que los trabajadores, pero de las dependencias, pero hay mucha preocupación general o inquietud. Inquietud en las ciudades que van a albergar resultamente las secretarías. Inquietud en lo que corresponde a la dinámica urbana de estas ciudades. Inquietud en las familias, la gran cantidad de familias que van a ser afectadas por el movimiento. No hay duda que tenemos que descentralizarlos. La gran pregunta es, ¿este es el camino, no es el camino? Hay nuevas tecnologías que nos permitirían, por ejemplo, descentralizarnos de una manera más sencilla. Esto no es mover el INEGI como allá en el 86, después del temblor del 85, a la ciudad de Aguascalientes. Esto es más complejo porque hay una afectación integral de una gran cantidad de burócratas, de sus familias y también de las zonas a las que llegarán estas dependencias, donde se tendrá que crear nuevos centros urbanos para poder albergar a la gran cantidad de trabajadores que estarán llegando a Ciudad Obregón, a Chilpancingo, a Tabasco, a Puebla, entre otras, como se ha mencionado. Dos temas importantes para discutir en el corto plazo. Yo creo que uno de ellos, el aeropuerto, las próximas semanas vamos a tener ya una respuesta más o menos de por dónde van las cosas. La de la SEP da la impresión de que no están pensando derogarla del todo, sino más bien algunas de las áreas, y eso yo creo que puede venir bien. Cambia mucho a la decisión de derogar todo, de lo cual su servidor le ha dado un punto de vista. Y el tema de la descentralización, yo creo que tenemos que ver exactamente por dónde le damos
para poder cumplir algo que es importante, descentralizar, pero no podemos sacar a la gente sin ton ni son a un estado, a una ciudad, en donde no vaya a pasar que nos suceda, como en otras ocasiones ha pasado, que llegan muchos capitalinos y acaban siendo de alguna otra forma repudiados por las comunidades locales. No quisiera repetir frases, pero lo haré, ¿no? Haz patria, mata un chilango, por ejemplo. Eso tenemos que tener cuidado, porque uno llega auténticamente como invasor a zonas que tienen una dinámica de vida y una forma de vida. Pensamos todo esto. Hay muchos temas ahí que está provocando López Obrador, y a mí les confieso, los temas que está provocando López Obrador, muchos de ellos, en verdad no sabe el gusto que me da, porque estamos discutiendo cosas nuevas, estamos discutiendo dinámicas nuevas, y eso, pues, digo, además el propio López Obrador tiene que hacer valer que él ganó, y además él ganó por un hartazgo y todo lo que usted quiera, pero ganó también por lo que propone, y eso en buena medida lo quiere la gente, y hay que pensarlo y verlo. Bueno, por aquí andamos. Si puedo yo regresar, regreso, le prometo, pero estamos en este proceso que ya le contaba al inicio de salida. Desde mañana estaremos desde Colombia, y por lo pronto, si a usted le parece, vamos al resumen, regresamos directamente con una pausa y nos desarrollamos y empezamos a establecer ya la información más importante de este día, miércoles, mitad de semana, 18 de julio. Bueno, pausa. Gracias que nos acompaña. Resumen informativo. Un magistrado federal resolvió que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar nuevamente la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, ocurrida en 2014. El Instituto Nacional Electoral acreditó que durante la administración de César Duarte se desviaron 14.6 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para el Partido Revolucionario Institucional. Olga Sánchez Cordero, propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación en el próximo sexenio, aseguró que su propuesta de despenalizar las drogas es parte de un plan para lograr la pacificación del país, por lo que el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador le dio carta abierta. José Manuel Mireles fue exonerado por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército. A través de Twitter, el ex líder autodefensa celebró su absoluta liberación. A 8 años de la quiebra de la Aerolínea Mexicana de Aviación, los 7,039 trabajadores recibirán su liquidación a través de una bolsa de poco más de 207 millones de pesos, los cuales se obtuvieron por la venta de aviones y motores. En Guerrero, fueron detenidos 2 jóvenes presuntamente relacionados en el ataque en la Fiscalía Regional de Acapulco, donde una persona perdió la vida. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, que estuvieron atrapados en una cueva en Tailandia, fueron dados de alta este miércoles luego de pasar una semana hospitalizados. Sudáfrica rinde un homenaje a Nelson Mandela a 100 años de su nacimiento, hombre icónico que luchó a favor de los derechos humanos, la igualdad, la democracia y el apartheid en su país. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano. El tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental. Con más de 15 años de experiencia, Vectec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas, que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico. Es por eso que Vectec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Vectec. Contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta. Vectec Medical, investigación y diseño para tu salud. En 4 clics, conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. 1. Visita omivende.com. 2. Registra tus datos. 3. Sube la propiedad que quieres promover. 4. Comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. omivende.com. Cuando de espectáculos se trata, todas las personalidades convergen en un solo lugar. Acústica presenta Concierge y más. Entrevistas con un toque de polémica, todos los jueves a las 15 horas. Solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital,
Acústica. Busca dar voz a su audiencia, con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. En política existen muchas caras, pero solo en un lugar esas caras quedan al descubierto. No te pierdas el único programa que va más allá del análisis político y se convierte en un verdadero cuarto de guerra. War Room 18. La política tras bambalinas. Con Alejandro Rodríguez. Todos los martes a las 20 horas. Solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Viajar es una de las grandes aventuras de la vida. Andar caminos desconocidos, probar sabores diferentes, observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar. Acompaña a Annette Asbun cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo. Por Acústica TV. Estamos de regreso en Acústica Noticias con Javier Solórzano. Señoras y señores, amigos todos, a nombre del titular de este noticiero, Javier Solórzano, les saluda a su amigo Félix Muñiz, quienes los invita a que continuemos con este informativo para hacerlo más movido, surtido y divertido. Y para ello tenemos nuestras redes sociales y también Easy, Canal 79, Total Play, Canal 160, en Facebook nos puede ver, también en @AcústiNoticias, en Radio Chapultepec, en la frecuencia 560 de AM. Así es que lo invitamos a que nos siga y que participe junto con nosotros. Y bueno, pues ahora vámonos ya a platicar con nuestros reporteros, quienes son nuestros ojos en esta gran ciudad de México a nivel nacional y también internacional. Los magistrados federales consideran jurídicamente imposible creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala, un caso que se ha prolongado por muchos años. Vamos a esperar que con las nuevas autoridades que llegan a este caso sí le puedan dar salida. Y para ello, con lujo de detalles, nos va a informar nuestro compañero David Rodríguez. ¿Cómo estás, David? Muy buena tarde. Hola, Félix. Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Y como bien comentabas, la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia para resolver el caso Iguala fue considerada jurídicamente imposible por un magistrado federal. Según la resolución del titular del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, Sabino Pérez García, declaró como fundamentado el incidente de imposibilidad que presentó la Procuraduría General de la República hace 3 semanas. La PGR argumentó que no podía cumplir la orden de crear la comisión que está prevista en el otorgamiento de 5 amparos concedidos en mayo y junio pasados por el primer tribunal colegiado del 19º Circuito. Según el acuerdo del Tribunal Unitario, su titular resolvió no dar procedencia al amparo 121-2015, que fue promovido por Patricio Reyes Landa, el Pato, señalado como supuesto sicario de Guerreros Unidos involucrado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La sentencia del magistrado podrá ser impugnada por un recurso de inconformidad que, según el artículo 203 de la Ley de Amparo, tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras que la defensa del Pato cuenta con 15 días hábiles para presentar su inconformidad en caso de que tenga interés de que se integre la Comisión de la Verdad, o los familiares de las víctimas, en este caso los padres, podrían presentar la impugnación para que se cree la comitiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que recordar, se sumó al incidente de imposibilidad de la PGR al asegurar que tampoco estaba facultada de manera constitucional para investigar delitos o presentar acciones penales. La Comisión de la Verdad, de acuerdo con el primer tribunal colegiado del 19º Circuito, también en Tamaulipas, se encargaría de resolver de manera neutral e imparcial el caso de la desaparición de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con las familias de las víctimas y la CNDH a la cabeza de las diligencias.
y con el Ministerio Público Federal como un simple apoyo legal. Félix, pues lo que salió aquí en los magistrados. David, preguntarte, ¿sigue el plantón permanente ahí en Paseo de la Reforma frente a la PGR? ¿Los padres aún no han dicho nada, no se han manifestado, han anunciado alguna movilización? ¿Qué nos podrías decir? Así es, Félix, fíjate que el plantón ahí en Reforma ya es de manera indefinida hasta que se pueda revelar el paradero de los 43. Y qué bueno que me preguntas sobre la reacción de los papás, ya que hace unos minutos también ya salió un comunicado por parte de lo que es el Centro Pro de Derechos Humanos, en comunicación también con Serapaz, la Chinoyan, en donde también los padres ya externan ahí de manera escrita su inconformidad en contra de este fallo del Tribunal Unitario y aseguraron que atenta contra la verdad y la justicia. Esto es porque obviamente se frenaría esta comisión de la verdad y obviamente se mantendría todavía en expectativa por parte de las autoridades a que puedan dar una resolución a los padres de los 43. Y bueno, también, David, preguntarte si precisamente ya las organizaciones, las ONGs, no se han pronunciado ante esto. Esto lleva muchísimo tiempo y más bien yo creo que tendría que esperar a que se instale el nuevo gobierno para que retomen estas demandas y les pudieran dar un curso a estas investigaciones, David. Así es, Félix. Incluso también, recordar que en caso de que la Suprema Corte de Justicia atraiga este tipo de impugnaciones en contra de la Comisión de la Verdad, aunque recordemos que también el ministro presidente Luis María Aguilar ya desechó por completo que no se iban a hacer cargo, pero hay que recordar que en la Constitución, y hay un punto muy importante en que podría en algún momento dado la Suprema Corte de Justicia atraer esas impugnaciones, y sobre todo de ahí entonces ya se partiría, si se da la formación por mandato del máximo tribunal del país, la creación de la comisión o se desecha. Pero esto sería seguramente, y como bien comentas, hasta el próximo año, ya que el nuevo gobierno esté instaurado, porque este año la Suprema Corte de Justicia tiene mucha chamba, Félix, y recordemos que tiene la Constitución chilanga, tiene la Ley de Seguridad Interior y tiene un sinfín de temas por resolver. David Rodríguez, te agradezco mucho este reporte y le daremos seguimiento a este tema, ¿te parece? Así será, Félix. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Ahí está la información de nuestro compañero David Rodríguez. Y ahora me da muchísimo gusto ya saludar a través de la vía telefónica al coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez. ¿Cómo está, senador? Muy buena tarde. Félix, qué gusto en saludarles. Buenas tardes. Senador, preguntarte, sé que estás en la comisión permanente ahorita con temas interesantes, pero nos gustaría que nos dieras un comentario sobre este plan de austeridad que ha planteado Andrés Manuel López Obrador, reducir salarios de funcionarios, de legisladores, incluso reducir lo que le han llamado la burocracia dorada. ¿Esto es viable? ¿Ustedes cómo lo están analizando? Bueno, personalmente yo estoy de acuerdo, simpatizo con una parte de estos planteamientos. Me parece que sí, que los legisladores deben ser solidarios con el resto de la sociedad que no tiene ingresos suficientes. Esto fue un planteamiento que yo hice desde el 2012, cuando inició la 62 legislatura. Yo proponía que pudiéramos analizar la posibilidad de bajarnos nuestra dieta, y lo fijaba, que por lo menos mínimamente tendría que ser bajarlo a 90,000 pesos. Es algo de lo que están hablando hoy. Pero además también hay algunas áreas en la Cámara de Diputados o en el Senado que pueden ser revisadas y hacer ahorros sustanciales. No sé si dé para el 50%, como lo está planteando ahí Martí Batres, que quiere ser el coordinador de los senadores, pero que ya le dijo a Andrés Manuel que de ninguna manera, y sin embargo él sigue insistiendo. Hay una pugna ahí, por cierto, entre paréntesis, una pugna muy fuerte entre Martí Batres y Ricardo Monreal por dirigir la fracción parlamentaria del Senado en la próxima legislatura. Y están planteando reducir hasta el 50% los gastos en el Senado, y no sé si sea una propuesta seria. Yo necesitaría revisar más los números para poderlo decir, pero no se puede establecer desde este momento, 50% menos, porque hay áreas que no se pueden desaparecer, o bien funciones que no sería lo más adecuado que se vieran fuertemente mermadas esas funciones. Por ejemplo, nosotros en el Senado tenemos por ley, por Constitución, la facultad de ver la política exterior, ¿verdad? Sí. Entonces, en una mentalidad de que
por teléfono o por correo se puede ver todo y no es necesario salir, me parece que no es tan correcto, porque hay reuniones verdaderamente muy importantes trascendentales para conocer qué se está haciendo en muchos otros países sobre temas diversos, y eso tiene que ser un poquito más analizado con seriedad, ¿no? Cuestiones de ese tipo cuando hablan de recortar gastos. Pero, por ejemplo, mira, yo te voy a poner esto. A ver, a los ministros de la Corte les van a poder rebajar su salario. Pues creo que no. ¿Por qué? Pues porque ellos no son, aún siendo funcionarios, son funcionarios ya que tienen un salario que les genera un derecho, y no podrían a estos actuales ni tampoco a los consejeros del INE quitarles o anularles el salario así, porque pues, se van a amparar y les van a ganar fácilmente, ¿no? Un poquito. Sí, está bien, en este año no les podrían bajar porque ya está así establecido, pero si modifican la ley para el próximo año y si por ley viene esa reducción del 50%, se tendría que acatar, ¿no? No es lo mismo que a los diputados o a los senadores, ¿sí? Uh-huh. Esos, somos de elección popular, aquellos no son de elección popular, son por designación y se les designa el salario así. Entonces, no se les va a poder bajar ni el próximo año. Solamente a los nuevos, a los que estén ingresando nuevos, sí, a esos sí les puedes poner un salario menor, pero no a estos. Como tampoco, por ejemplo, a ver, cuando hablan de anular las pensiones de los expresidentes, pues yo quiero ver que a la viuda de López Portillo a las viudas de los expresidentes les quiten las pensiones. Pues no, porque ya es un derecho ganado y no se les van a poder quitar. Entonces, hay algunas declaraciones aquí a mí me parecen un tanto pues sin más ánimo que impactar en los medios, ¿no? Entonces, creo que tienen que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, dicen, a ver, vamos a pedirle que en octubre, noviembre el INE haga una consulta para ver si se hace el nuevo aeropuerto. O sea, nada más les dijo el INE, oigan, eso no tiene fundamento legal, ¿no? Claro. Tiene que ser coincidente con una elección en una consulta popular, ¿no? Sí. Entonces tendría que esperar 3 años. Pero además, imagínate qué ocurrencia. ¿Cuántos? Somos 120 millones de mexicanas y mexicanos, ¿sí? ¿Cuántos crees que usen los aeropuertos? ¿20 millones? Ni el 10%, me imagino. Pues pensemos que sean 20 millones, ¿no? Sí. Que usan el aeropuerto. ¿Qué van a decir los otros, los 100 millones? Pues sobre una construcción pues que no se haga. Claro. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ellos no lo usan. Pero ¿es correcta esa consulta? Me parece que no. Me parece que es muy irresponsable, Es irresponsable porque la gente, el resto, los 100 millones de personas dicen, esa no es mi prioridad, ¿no? Sí, pero sí es una necesidad del resto, ¿no? Y de las gentes que vienen a México. Es una necesidad no solamente de los mexicanos, sino de los visitantes. Claro, y además ahí, senador, bueno, la figura de la consulta tiene ciertas particularidades. Se debe de consultar cosas que no son prioritarias para el país. Digamos, construir un aeropuerto, pues requiere de gente especializada y técnica para que pueda opinar, porque si la abres, pues podrías llevar a un retroceso a este país. Pues imagínate, me parece una barbaridad, una ocurrencia nada más. No me parece nada serio que hagan un planteamiento de ese tamaño, y me parece peligroso verdaderamente, porque caeríamos en un populismo pues realmente hasta digamos vulgar, ¿no? No creo que sea serio esas cosas. Ahora, senador Luis Sánchez, pero esto de que se habla de reducir a 35,000 funcionarios de la burocracia dorada el salario, ahí sí también tendrías tú una opinión positiva, o habría que ver también que se les respetaran sus derechos laborales. Mira, siendo funcionarios de confianza, ahí, bueno, pues tiene que haber ajustes, sí, pero tenemos que ser cuidadosos. A ver, tenemos la experiencia de la Ciudad de México. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, hizo recortes muy fuertes, muy drásticos a la administración. Y déjame decirte que yo tenía amigas que trabajaban ahí en la administración, tenían que llevar su computadora, tenían que llevar sus hojas, tenían que llevar su lápiz, porque no había absolutamente nada, ¿sí? Entonces, eso también repercute en la calidad de los servicios que se prestan, ¿sí? La burocracia no toda es mala, o sea, no un burócrata es una persona perniciosa y dañina al país, no.
pero hay cifras diversas. Si tú revisas hoy los diarios, uno dice 22,000, otro dice 33,000, otro dice 35,000 funcionarios. No lo sé, no tengo yo las cifras exactas, pero están hablando, además de los funcionarios de primer nivel, que no creo que sean de tal tamaño. A mí me parece que desde los secretarios de Estado hasta los directores pueden ser cerca de 8,000 personas, entre 6,000 y 8,000. Quieren recortarle más abajo, quieren quitar a gente más abajo o recortar sus salarios más abajo. Están hablando ya de jefes de departamento, ¿sí? Están hablando de subjefes de departamento y más hacia abajo. Pero están hablando también de recortar 200,000 plazas. Y en su conjunto, si recortan 200,000 plazas, pues más o menos 1,000,000 de mexicanas y mexicanos se van a ver afectados. Entonces yo creo que deben tener más seriedad en el análisis que están haciendo. Sí creo que sea necesario recortes, sí creo que sea necesario ajustar salarios. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte en estos gastos para dar mejores resultados, pero creo que no podemos hacerlo de manera irresponsable. No creo que es lo que los votos que le dieron a Andrés Manuel estén esperando eso, porque algunos burócratas seguramente que votaban por Andrés Manuel y ahora les va a salir con que pues ya te quedaste sin salario, ¿no? Ya te quedaste sin empleo. Bueno, pues esperemos que no, senador. Y cambiando de engranes, estoy platicando con el senador Luis Sánchez, coordinador de los senadores del PRD. Esto que dijo la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acerca de que tiene pues carta abierta de Andrés Manuel López Obrador para pacificar al país y entre ello pues también legalizar las drogas. ¿Creen que camine esa propuesta? Me parece que el número de votos que obtuvo Andrés Manuel le da para eso. ¿Sí? Hay un bono democrático que tiene Andrés Manuel que va a durar un buen rato. Y considerando eso, creo que es posible. Pero, a ver, el PRD ha planteado desde hace ya muchos años, y tenemos iniciativas incluso, que debemos discutir la legalización de las drogas. Hablábamos originalmente del uso de la marihuana, ¿sí? El uso médico y recreativo de la marihuana. Hay que recordar que incluso se hizo una consulta donde muchos expertos vinieron aquí al Senado a dar su opinión y la enorme mayoría coincidía en que era positivo ver la legalización de la marihuana. Ahora se está hablando no solamente de la marihuana, sino también de la amapola. Mira, un enfermo terminal, un enfermo que está en su última etapa, tiene problemas de salud muy graves, que sufre de fuertes dolores, la heroína es un medicamento para él que le sirve para paliar pues esos últimos días. Y si tú buscas en este momento, pues no hay eso para uso de estos enfermos. Entonces, tienen que ir al mercado negro a conseguirla y ahí lo consiguen. Entonces, pues creo que tenemos que ver también eso, tenemos que revisar esa parte. Mira, desmantelar a los cárteles de la droga pasa por analizar también esto, porque no es dándoles consejos cómo se va a poder resolver de ninguna manera. Hay que quitarles el mercado negro para poder terminar con los cárteles. Pero va mucho más allá de eso la pacificación del país. A ver, los que se dedican a secuestrar, los que se dedican al robo de autos, los que se dedican a la trata de personas, ¿a poco con consejos ya se van a portar bien? Claro que no. Eso obedece a otras estrategias que pasa incluso por el fiscal autónomo, no el fiscal carnal o el fiscal amigo. No podemos permitir eso. Entonces, es mucho más amplio, pero en este caso, de la aprobación del uso de marihuana y posiblemente de la legalización también de la amapola, pues tendríamos que entrarle a una discusión muy seria, con bases incluso científicas, y creo que en todo caso, de permitirse esto, tendría que ser con rectoría del Estado, bajo la vigilancia del Estado, pero con una campaña muy fuerte de difusión de los estragos que hacen las drogas, pero también con una campaña y con ejercicio de gobierno para que las personas que hoy están con problemas de adicciones puedan ser rehabilitadas. Me parece que tiene que ser muy integral esto y tendríamos que estar, mira, esto es muy importante, Félix,
tendríamos que estar invitando a otros países, por lo menos de nuestro continente, a que hagamos en conjunto esto mismo, para que podamos resolver, por lo menos en el continente americano, el problema de las drogas. Me parece que eso sería un ejercicio muy benéfico para la humanidad en su conjunto. Claro, y que precisamente estos expertos científicos, esas opiniones que den, pues sirvan, porque ¿qué hacemos contra, por ejemplo, la legalización en Estados Unidos? En Estados Unidos se está legalizando, ellos la están consumiendo y acá se están quedando los muertos, senador. Mira, allá la están produciendo y la comercializan ya en muchos estados, ¿verdad? Y aquí seguimos discutiendo que si sí es bueno, que si es malo. Entonces, no, a ver, ya, tenemos que ser muy serios y responsables con la sociedad de hacerlo. Me parece que esta es la oportunidad de resolver este grave problema y anular así de tajo a muchos de los integrantes del cártel, de los diversos cárteles que hay en México y que son mucho más violentos. Pero cuidado, si les quitas ese mercado, van a ir por otros mercados, como es justamente el pues trata de blancas, el tráfico de armas, el secuestro, el robo de autos, que es una cosa que les deja muchísimo dinero a las mafias organizadas. ¿Dónde están tantos miles de autos que se roban en México? Pues salen del país. ¿Y cómo salen? Pues por contubernio y muchas cosas, ¿no? Así es, senador Luis Sánchez, te agradezco muchísimo que nos haya recibido la llamada. Se quedan muchos temas en el tintero, pero próximamente los abordaremos, ¿te parece? Con todo gusto, Félix, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias. Bueno, fue el senador Luis Sánchez. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano. No es patín ni una patineta, es algo más que eso. Es V-Board, el nuevo deslizador motorizado y tecnológicamente diseñado, ahora más potente que otros. Deslízate a más de 15 kilómetros por hora, desafía la gravedad y los efectos del equilibrio. Se adapta a cualquier superficie, horas y horas de mucha diversión. Ergonómico, futurista, con un diseño altamente tecnológico, te va a sorprender. Mira todo lo que puedes lograr, sentirás que vuelas. Hecho de materiales de alta resistencia y poderosos motores eléctricos duales te harán volar. Batería de alta duración, iluminación LED frontal y lateral, Bluetooth, escucha tu música favorita a donde vayas, subes de forma segura y bajas cuando quieras. Llama y pide tu V-Board ahora. No dejes pasar esta oportunidad. Practica tus acrobacias, no dejarán de mirarte. V-Board, el deslizador más veloz, es el original. No aceptes imitaciones. Ordena ahora V-Board de Vectec. En 4 clics, conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. 1. Visita omivende.com. 2. Registra tus datos. 3. Sube la propiedad que quieres promover. 4. Comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. omivende.com. Uno de los programas más aclamados regresa para su nueva temporada. Acompaña a Arlene Muñoz a conocer el mundo de la mujer moderna y contemporánea en Mesa de Mujeres. Todos los martes a las 15 horas, solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Tu busto es pequeño, aumenta de talla. Tu busto es flácido, tonifícalo. Tu busto es caído, levanta y afirma. Tu busto es hermoso, hazlo perfecto con Impressic Bra. No importa el tamaño y constitución de nuestro cuerpo, Impressic Bra te aumenta hasta 2 tallas en solo segundos. Impressic Bra reubica el tejido de nuestro cuerpo, haciendo que nuestro busto luzca con más volumen, más firme y más hermoso al instante. Sin pastillas, sin cirugías, sin rellenos y lo mejor, sin gastar miles de pesos ni arriesgar nuestra salud. Tú también puedes tener el busto que siempre soñaste con la ayuda de Impressic Bra. Si marcas a los teléfonos que aparecen en pantalla, aprovecharás esta oferta exclusiva para televisión. Y si llamas en este momento, podrás adquirir un Impressic Bra negro y uno beige al precio de uno. Marca ahora y luce un busto espectacular con la ayuda de Impressic Bra.
Hoy disfruto más a mis nietos gracias al Reto Verde. Hoy la vida me sabe mejor gracias al Reto Verde. Únete al Reto Verde con Agani, que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia. Hoy gozo más cada día gracias al Reto Verde. Únete al hábito Agani. Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y tersa en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. Estamos de regreso en Acústica Noticias con Javier Solórzano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Acústica Noticias, y a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, les vuelve a saludar su amigo Félix Muñiz. Y ya sin más preámbulo, tenemos en la línea telefónica precisamente a la senadora del PRI, Diva Gastelum. ¿Cómo está, senadora? Muy buena tarde. Muy bien, a sus órdenes, buenas tardes. Senadora, bueno, pues que nos comente cómo le llegan a ustedes estas primeras 50 digamos, puntos que ha presentado Andrés Manuel López Obrador, entre ellos la reducción de salarios tanto a senadores, diputados y funcionarios. ¿Ven que sea posible esta medida? ¿Estamos preparados para ello, senadora? Bueno, yo creo que cualquier medida de austeridad en un momento complicado vale la pena. Nomás que aquí hay que revisar los impactos que esto tiene. Que no violente derechos adquiridos. No estoy hablando solamente de los cargos de representación popular, estoy hablando de trabajadores de confianza, otros tipos de trabajadores que no tienen regularizado su estatus de base, y ver el impacto que esto tiene, a dónde va y lo que generaría de recursos, porque eso es lo importante. No solamente es un tema mediático, sino del impacto que esto pueda tener favorable a las obras, en beneficio de la propuesta, que no conocemos más que el nombre de la propuesta, los nombres de las propuestas. Hay que ver el desdoblamiento que estas tienen. Sí, senadora, ¿sería que el senador o el diputado no tendría que ganar por ahí más de 90,000 pesos mensuales, ya sin otras prestaciones? Pues es que yo no he tenido a la vista, o no ha sido publicitado cuál es la propuesta. Solamente conozco una iniciativa que presentó el próximo senador Batres. Sí. No conozco otra, no la propuesta del presidente electo. Tendríamos que esperar para hacer un análisis y no descalificar de entrada, simplemente tener medidas preventivas y no se violenten derechos laborales adquiridos. Pues, subrayo esto porque es importante decir que los derechos laborales pues son derechos humanos que no pueden estar sujetos a eventualidades. Es decir, ¿se tendría que someter a debate este planteamiento, senadora? Pues él tiene la facultad de presentar estos proyectos, pero yo creo que ya hay voces que dicen, oye, por favor te pido, revises qué pasaría con los empleados del INE, por ejemplo. Entonces, seguramente va a haber otras voces que tendrán que traer un análisis más profundo de lo que la medida representa, y además de lo que representa en quitar beneficios, a dónde van esos beneficios, qué monto es y cómo impactaría. Ahora, también se está dando un debate público porque los magistrados, como ya han creado, y eso se les ha aprobado, pues sí, salarios que rebasan los 200,000 pesos, senadora, parece ser que a ellos sí no se les va a poder tocar, o también puede entrar a la reducción del magistrado. Es lo que le digo, no sabemos lo que tiene adentro la propuesta, solamente sabemos la cabeza de la propuesta. Habría que ver si entran órganos autónomos, si en este rebaje, en esta austeridad, pues entra todo el Estado mexicano, todo el que recibe recursos públicos. De eso se trataría, pero no lo conocemos. Le repito, no conozco yo esta iniciativa más que la cabeza de la iniciativa y una propuesta que hizo el
el próximo senador Batres, referente al Senado, donde habla de 2,000 millones de pesos, que hay que revisar, compulsar con lo que se tiene en este momento. Y ahora, senadora Diva Gaztelu, cambiando de engranes, le pregunto, esto de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha declarado que tiene carta abierta de Andrés Manuel López Obrador para la pacificación del país, y entre ello uno de los puntos que va a hacer es legalizar las drogas. ¿Esto tendrá viabilidad también? ¿Será la solución a tanta matanza, a tanta violencia que se está dando en el país, senadora? No es las drogas, es la marihuana. Hasta donde yo he escuchado es la marihuana, que para el caso pues es abrirle la puerta al resto de las drogas. Ella ha hablado de llevar a cabo foros, porque cuando se iba a legalizar el tema de la marihuana con usos medicinales en el Senado de la República, fue un movimiento muy, muy fuerte. Entonces creo que la próxima secretaria de Gobernación está actuando en consecuencia, buscando la opinión. Una cosa es que le den la posibilidad de consultar, pero seguramente las voces en el país dirán lo conducente. Y bueno, estará en la mano del próximo Congreso de la Unión, que por cierto tiene mayoría morena. Esta situación se tiene que valorar. Ella habló de consultas, de foros que se van a realizar a partir de que lleguen. Este no es un gobierno anticipado, hay que esperar que lleguen. Todavía el 1 de diciembre falta algún tiempo, ¿no? Sí, pero si ya nos adelantamos un poquito a ese tiempo, ya México también estaría preparado para usar la marihuana con el uso lúdico, como le llaman a quien la consume. Así es, o sea, hay que consultar, hay que ver, porque la Secretaría de Gobernación seguramente presentará una iniciativa que estará en manos del Congreso, pero también las voces afuera, no representadas del Congreso, o minorías, como es el caso del PRI, tendrán la posibilidad de levantar la voz al respecto. Sí, sí. Y esto ya tendría que verse precisamente hasta la próxima legislatura. Así será, porque en este momento nosotros alcanzamos a ver con fines medicinales, fue muy complicado, pero se logró. Y el paso que sigue, pues ya le tocará a la próxima legislatura. Y bueno, ya en lo poco que queda de esta legislatura, senadora, ¿ya el fiscal anticorrupción y fiscal general ya no salen? Pues era una promesa clara, temas como ese. El fiscal general sí se había hablado después de salir de esta legislatura, pero el fiscal anticorrupción yo lo escuché varias veces decir que sería en esta, pero no alcanzamos a ver un periodo extraordinario. Ya se acabó esta legislatura. No práctica. Se ha acabado, estamos activos, estamos trabajando, pero no veo una agenda extraordinaria con este tema. Y ahora ya finalmente, senadora, ¿qué va a pasar con su partido, el PRI? ¿Están consternados? ¿Hay posibilidades de recuperarlo, de que se recupere? Porque hay mucha confrontación al interior, senadora. No es tal la situación. Son 3, 4 voces que no los vimos en campaña, no los vimos en decisión y hoy dicen que nos pueden salvar. Yo lo invitaría a usted que escuche el discurso de hoy en la tarde en la toma de protesta de Claudia Ruiz Massieu. Ahí hay elementos muy interesantes que serán como la ruta de navegación que tendremos los priistas para sacar a completar esta dirigencia que termina en agosto del año que viene, para luego generar una dirigencia muy fuerte, que es lo que estamos esperando los próximos 4 años. Senadora, y voces como la de Francisco Labastida Ochoa, que sí él identifica quién es el que fue el culpable de la derrota del PRI y dice que fue precisamente Enrique Peña Nieto. ¿Usted qué opinión le merece? Yo respeto la declaración del ex candidato y paisano mío, yo respeto. Yo creo, en mi caso, que los juicios de valor los tenemos que hacer al interior, poniendo en la mesa todo lo que complicó que pudiéramos alcanzar no solamente victoria, sino ser segunda fuerza, somos tercera fuerza. Diva Gaztelu, le agradezco mucho y sí estaremos muy atentos hoy en la tarde a la toma de protesta de Claudia Ruiz Massieu como próxima dirigente ya nacional del Partido Revolucionario Institucional y estaremos dándole seguimiento al tema, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias. Le agradezco muchísimo la
la llamada a la senadora Diva Castellón del PRI, pues ella tiene confianza en que pues se recupere el revolucionario institucional. Y bueno, antes de ir a una pausa, despedimos a nuestros amigos de Mexicanal, quienes nos ven desde el territorio estadounidense. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Acoustic Noticias. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano. Hoy disfruto más a mis nietos gracias al Reto Verde. Hoy la vida me sabe mejor gracias al Reto Verde. Únete al Reto Verde con Agani, que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia. Hoy gozo más cada día gracias al Reto Verde. Únete al hábito Agani. Viajar es una de las grandes aventuras de la vida. Andar caminos desconocidos, probar sabores diferentes, observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar. Acompaña a Annette Asbun cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo. Por Acústica TV. Pensando en su tranquilidad, Vectec le presenta el termómetro óptico infrarrojo, diseñado idealmente para la comodidad de bebés, niños y de toda la familia, mostrando la temperatura de forma rápida, eficaz y cómoda. Únicamente coloque la punta de la sonda en el oído, oprima una vez el botón explorador, un segundo después escuchará un bip y listo. El termómetro óptico Vectec utiliza tecnología de punta, logrando medir la temperatura de una forma precisa y confiable, y mostrando el resultado en tan solo un segundo. Su operación es tan suave que incluso puede tomarse la temperatura mientras su bebé se encuentra dormido. Usted también puede tener la tranquilidad de monitorear la temperatura rápida y cómodamente con la ayuda del termómetro óptico Vectec. Solamente tiene que marcar a los números que aparecen en pantalla y preguntar a nuestro asesor por el increíble precio de introducción. Llame ahora y viva con la tranquilidad de una familia sana. Uno de los programas más aclamados regresa para su nueva temporada. Acompaña a Arlene Muñoz a conocer el mundo de la mujer moderna y contemporánea en Mesa de Mujeres. Todos los martes a las 15 horas, solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. En política existen muchas caras, pero solo en un lugar esas caras quedan al descubierto. No te pierdas el único programa que va más allá del análisis político y se convierte en un verdadero cuarto de guerra. War Room 18. La política tras bambalinas, con Alejandro Rodríguez, todos los martes a las 20 horas, solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Resumen informativo. Un magistrado federal resolvió que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar nuevamente la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, ocurrida en 2014. El Instituto Nacional Electoral acreditó que durante la administración de César Duarte se desviaron 14.6 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para el Partido Revolucionario Institucional. Olga Sánchez Cordero, propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación en el próximo sexenio, aseguró que su propuesta de despenalizar las drogas es parte de un plan para lograr la pacificación del país, por lo que el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador le dio carta abierta.
José Manuel Mireles, fue exonerado por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército. A través de Twitter, el ex líder autodefensa celebró su absoluta liberación. A 8 años de la quiebra de la Aerolínea Mexicana de Aviación, los 7,039 trabajadores recibirán su liquidación a través de una bolsa de poco más de 207 millones de pesos, los cuales se obtuvieron por la venta de aviones y motores. En Guerrero, fueron detenidos 2 jóvenes presuntamente relacionados en el ataque en la Fiscalía Regional de Acapulco, donde una persona perdió la vida. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, que estuvieron atrapados en una cueva en Tailandia, fueron dados de alta este miércoles luego de pasar una semana hospitalizados. Sudáfrica rinde un homenaje a Nelson Mandela, a 100 años de su nacimiento, hombre icónico que luchó a favor de los derechos humanos, la igualdad, la democracia y el apartheid en su país. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Acústica Noticias. A nombre del titular de este informativo, Javier Solórzano, les vuelve a saludar su amigo Félix Muñiz. Y bueno, pues ya pasamos del tema político a algo ahora económico. ¿Cómo se están pues manejando las negociaciones de Estados Unidos, Canadá y México para este tratado de libre comercio? Ya tenemos en la línea telefónica a José Manuel Martínez, que nos va a pues comentar precisamente de esta propuesta nueva que ha hecho Trump de poder llegar a un acuerdo prácticamente bilateral. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal, Félix? Siempre es un gusto saludarlos. Pues una noticia que sin duda despierta 2 ánimos. El primero, que sería positivo, el que hay un avance en el sentido de que se tiene una nueva fecha para reiniciar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sería el próximo 26 de julio, en donde pues evidentemente los representantes de los gobiernos se sentarán para continuar las pláticas que sirvan para modernizar el acuerdo, una vez que Estados Unidos desde el año pasado ha solicitado la renegociación. Pero por otra parte está el hecho de que la propuesta que posiblemente llegue a analizarse con el nuevo gobierno de México y el presidente Donald Trump es de que sea un acuerdo bilateral, es decir, que Estados Unidos llegue a una negociación comercial con México y por otra parte llegue a una negociación comercial con Canadá, lo cual sería un rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde, pues recordemos, como sabemos, está asignado por los 3 países. Y esto en un inicio representó pues la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial. Vimos cómo el tipo de cambio empezó a presionarse y subía por arriba de los 19 pesos con 20 centavos. Ahorita ya el dólar al menudeo se encuentra en 19 pesos con 15 centavos y el interbancario en 18.80. Pero es evidente que todavía esta volatilidad no se elimina, puesto que por el contrario habrá que ver las consecuencias de una negociación, de un acuerdo bilateral que rompe en gran parte muchas de las cadenas productivas libres de aranceles, puesto que recordemos, por ejemplo, en el caso más sonado, que es la industria automotriz, los componentes de los vehículos que se arman en México, en Estados Unidos y Canadá tienen componentes de los 3 países que son libres de arancel y que evidentemente pues hacen mucho más eficiente la producción de los autos. Pero al tener un acuerdo bilateral, entonces habría que ver cómo se negocian las materias primas y los productos que precisamente componen a un automóvil, lo que está produciéndose en Canadá, lo que se produce en Estados Unidos y México. Entonces esta situación sería la que se tendría que estar analizando cómo va a afectar en la relación comercial, cuánto incremento pueda tener un producto que se hace en México como los autos, pero con componentes canadienses que no entrarían en este acuerdo bilateral. Es decir, todavía se generan muchas dudas de cómo pudiera avanzar un acuerdo de este tipo, y lo que también representaría entonces que se rompiera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN como lo conocemos, el NAFTA en Estados Unidos, pero pues es una de las principales incógnitas de cómo sucederá esto. Habrá que ver en las negociaciones de la próxima semana que reinicien cuál es la postura también del gobierno mexicano respecto a esto y quién estará también interviniendo ya en la negociación por parte del gobierno entrante, que si bien todavía no tiene las facultades para tomar estas decisiones, pues evidentemente, como se había mencionado, el virtual presidente electo tendría que estar presente a alguno de sus representantes para poder estar enterado de las negociaciones y de cómo llevar a buen puerto pues estas finalmente la modernización del tratado o este acuerdo bilateral del que se está hablando actualmente. Sí, José Manuel Martínez, editor general del CNN Expansión. Este primer encuentro que tuvo el presidente virtual electo en México, Andrés Manuel López Obrador, con el equipo de Donald Trump,
aquí se le entregó una propuesta por parte de Andrés Manuel López Obrador a ese equipo. ¿Quiere decir que incluso se ve el camino para que sea un acuerdo bilateral con Estados Unidos próximo? Evidentemente tiene que negociar con las otras dos partes del acuerdo. Y la propuesta de Estados Unidos, al menos lo que está surgiendo ahorita, de un acuerdo bilateral, conlleva a que se rompa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como lo conocemos, y entonces tanto Estados Unidos tendría que negociar con Canadá, como México tendría que negociar con Canadá en acuerdos bilaterales. Esto es lo que mete mucha incertidumbre en cómo se va a llevar a cabo el comercio entre los tres países. Marcando ejemplos, si Canadá es muy fuerte en parte del sector forestal, por ejemplo, ¿cómo va a negociar con México una parte y con Estados Unidos otra parte sobre los aranceles que llegan a este sector, que impondrían a este sector en dado caso? Todavía es muy temprano para saberlo, pero si la propuesta es un acuerdo bilateral, son las dudas que se estarían generando de cómo será el comercio entonces entre ambos países y qué tanto tendrían que negociar México con Canadá, Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos con México y México evidentemente con Estados Unidos. Así que el acuerdo bilateral se había planteado y el gobierno mexicano incluso lo había rechazado porque rompería con el espíritu total de una región de América del Norte fortalecida, con cadenas productivas muy enlazadas actualmente, y que un acuerdo bilateral pues rompe prácticamente estas cadenas, salvo las que están muy ligadas evidentemente entre Estados Unidos y México. Pero muchas de esas dudas quizá la próxima semana podrán empezar a verse resueltas, quizá, si se decide entonces ya ir por una negociación de acuerdos bilaterales. Sí, José Manuel Martínez, yo creo que entonces también, y por acá lo hemos leído, no se puede llegar a un acuerdo del Tratado de Libre Comercio antes de, al finalizar agosto, porque el embajador de México en Estados Unidos parece que había dicho que iban bien las negociaciones y que probablemente se llegara a un acuerdo, pero prácticamente se ve imposible, ¿no? Bueno, tomemos en cuenta también que están las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre próximo. Se esperaba que sí se dieran nuevas fechas para continuar las rondas de negociaciones. Ya tenemos que ser este 26 de julio. Y evidentemente todavía es un proceso que todavía tardará. Una vez que se lleguen, primero a ver si serían los acuerdos bilaterales o no, que sigan las negociaciones y que evidentemente lo que se apruebe para los congresos, a los respectivos congresos de los países. Pero también es un hecho en que si hay un rompimiento del Tratado de Libre Comercio, pues tiene que haber también todo ese proceso de salida para entonces luego entablar o iniciar, si lo aprueban los congresos de cada país, los acuerdos bilaterales. Creo que todavía es muy temprano para saber realmente en qué términos pudiera terminar la negociación, pero esto viene a generar también pues otra perspectiva de cómo pudiera darse el comercio entre los tres países. Claro, José Manuel. Yo veo que como que México se aferra a seguir respaldando este tratado. ¿No sería ya el momento en que exactamente se negociara bilateralmente y de ahí que pudiéramos, digamos, tener un mejor resultado, primero con una relación bilateral con Estados Unidos y la otra con Canadá, y pudiéramos crecer? ¿No lo verías así? Digamos que para salir del paso y lograr no eliminar no eliminar relaciones comerciales evidentemente favorecidas entre ambos países pudiera ser una solución. Pero el espíritu del Tratado de Comercio entre los tres países era precisamente conformar este bloque comercial fuerte, en donde las industrias de los tres países tuvieran estas cadenas de producción que hicieran o que ofertaran una cantidad de productos buenos y a precios bastante competitivos. Entonces, cuando una de estas pudiera romperse, habría que ver las consecuencias para los consumidores. Es decir, si ahorita tenemos productos, una gran cantidad de productos a precios que para muchos pudieran ser más accesibles, ¿qué tanto veríamos con este rompimiento de cadenas, con nuevos acuerdos, con un acuerdo separado entre los tres países, esta oportunidad de tener estos productos? Entonces, son elementos que habrá que ver, porque en una negociación bilateral ya es el interés de cada uno de los países el de establecer aranceles o no, pero ya no tienes a la otra parte que tiene una gran parte
una gran parte de sus cadenas. Entonces, eso es interesante verlo, cómo se romperían estas cadenas de producción y qué consecuencias tendría principalmente, tanto primero, bueno, no primero, sino más bien para los productores y evidentemente para los consumidores. Pues muy bien, José Manuel Martínez, ya lo veremos. Yo creo que va encaminado a eso. El señor Donald Trump no baja la guardia y quiere hacer acuerdos bilaterales. Pero bueno, te agradezco mucho tu presentación y estaremos atentos a tus próximas colaboraciones, José Manuel. Claro que sí, siempre es un gusto. Bueno, nosotros con esto hacemos una pausa y regresamos. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano. Tu busto es pequeño, aumenta de talla. Tu busto es flácido, tonifícalo. Tu busto es caído, levanta y afirma. Tu busto es hermoso, hazlo perfecto con Impressic Bra. No importa el tamaño y constitución de nuestro cuerpo, Impressic Bra te aumenta hasta 2 tallas en solo segundos. Impressic Bra reubica el tejido de nuestro cuerpo, haciendo que nuestro busto luzca con más volumen, más firme y más hermoso al instante. Sin pastillas, sin cirugías, sin rellenos y lo mejor, sin gastar miles de pesos ni arriesgar nuestra salud. Tú también puedes tener el busto que siempre soñaste con la ayuda de Impressic Bra. Si marcas a los teléfonos que aparecen en pantalla, aprovecharás esta oferta exclusiva para televisión. Y si llamas en este momento, podrás adquirir un Impressic Bra negro y uno beige al precio de uno. Marca ahora y luce un busto espectacular con la ayuda de Impressic Bra. No es patín ni una patineta, es algo más que eso. Es V-Board, el nuevo deslizador motorizado y tecnológicamente diseñado, ahora más potente que otros. Deslízate a más de 15 kilómetros por hora, desafía la gravedad y los efectos del equilibrio. Se adapta a cualquier superficie, horas y horas de mucha diversión. Ergonómico, futurista, con un diseño altamente tecnológico, te va a sorprender. Mira todo lo que puedes lograr, sentirás que vuelas. Hecho de materiales de alta resistencia y poderosos motores eléctricos duales te harán volar. Batería de alta duración, iluminación LED frontal y lateral, Bluetooth, escucha tu música favorita a donde vayas, subes de forma segura y bajas cuando quieras. Llama y pide tu V-Board ahora. No dejes pasar esta oportunidad. Practica tus acrobacias, no dejarán de mirarte. V-Board, el deslizador más veloz, es el original. No aceptes imitaciones. Ordena ahora V-Board de Vectec. En 4 clics, conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. 1. Visita omivende.com. 2. Registra tus datos. 3. Sube la propiedad que quieres promover. 4. Comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. omivende.com. Pensando en su tranquilidad, Vectec le presenta el termómetro óptico infrarrojo, diseñado idealmente para la comodidad de bebés, niños y de toda la familia, mostrando la temperatura de forma rápida, eficaz y cómoda. Únicamente coloque la punta de la sonda en el oído, oprima una vez el botón explorador, un segundo después escuchará un bip y listo. El termómetro óptico Vectec utiliza tecnología de punta, logrando medir la temperatura de una forma precisa y confiable y mostrando el resultado en tan solo un segundo. Su operación es tan suave que incluso puede tomarse la temperatura mientras su bebé se encuentra dormido. Usted también puede tener la tranquilidad de monitorear la temperatura rápida y cómodamente con la ayuda del termómetro óptico Vectec. Solamente tiene que marcar a los números que aparecen en pantalla y preguntar a nuestro asesor por el increíble precio de introducción. Llame ahora y viva con la tranquilidad de una familia sana. Estamos de regreso en Acústica Noticias con Javier Solórzano. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Acústica Noticias. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica precisamente al diputado del PAN, Jorge López Martín. ¿Cómo está, diputado? Muy buena tarde. Muy bien, Félix, muy agradecido por darme esta oportunidad. Pues, diputado, hay mucha inquietud por este plan de austeridad que Andrés Manuel López Obrador está dando a conocer. Afortunadamente tomó 3 días de vacaciones y ya no ha movido más el ruido,
pero hay una gran inquietud entre los legisladores, funcionarios, burocracia, de que se va a reducir los salarios. ¿Es viable? ¿Afecta derechos? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, en Acción Nacional siempre hemos estado a favor de que haya un ejercicio público con austeridad. Y para ejemplos concretos, pues ahí están nuestros gobernadores, que muchos de ellos no utilizan aviones privados ni vehículos de suntuosa procedencia. Sin embargo, pues hay que advertir que se debe de cuidar todo lo que tiene que ver con los derechos laborales de toda la plantilla para no incurrir en un abuso y después estar lamentando en los casos específicos en donde los tribunales vayan a obligar al gobierno a corregir la plana. Es decir, estamos, me parece, ante un anuncio mediático que, si bien es cierto, puede sonar agradable para algunos oídos, pudiera ser un nudo, pudiera ser un enorme bache para el buen tránsito del funcionamiento de la vida institucional, es decir, para el funcionamiento de la nación. Por esto es que nos parece que es responsable hacer un llamado a que, en primer lugar, se revise a profundidad las consecuencias de estos anuncios y que además se pueda aterrizar, esto es bien importante, Félix, en una reingeniería que trace un cronograma de elementos, de tiempo, de modo y de lugar para no afectar ningún tipo de derecho, insisto, pero que adicionalmente no ponga en riesgo para la sociedad mexicana el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno, porque recordemos, te pongo un ejemplo muy concreto y muy específico. Los ciudadanos requieren de licencias para conducir. Ajá. Los ciudadanos requieren de pasaportes para poderse trasladar a otros países. ¿Qué va a pasar en esos casos? Y no, es decir, con los derechos de quienes laboran en estas áreas, y que luego entonces no vayamos a estar en un escenario en donde nos podamos lamentar de anuncios que no tienen ninguna ruta crítica ni ningún camino que pueda encauzar estas decisiones o estos anuncios en este momento. Claro. Diputado del PAN, Jorge López Martín, vamos a suponer, porque bueno, van a tener mayoría y van a poder hacer prácticamente las modificaciones que ellos pidan para que se lleve a cabo el plan de López Obrador, pero tendríamos que saber el monto y a dónde lo va a destinar. Pues primero se tiene que hacer un estudio, como en toda cuestión técnica y de decisión de gobierno, de un estudio costo-beneficio, y no me refiero específicamente al costo en cuanto a los recursos, sino cuál va a ser el costo, es decir, de la consecuencia que esto va a traer, y después de ello, después de revisar en un borrador en blanco y negro de cuáles serían los impactos que estas decisiones pudieran generar, pues entonces sí acudir a una decisión legislativa que sea responsable. Debemos de recordar, y déjame subrayarlo, que quienes en este momento somos legisladores, pues debemos de sustentar con argumentos, con elementos, con cifras, toda disposición que propongamos que sea votada por las distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, pues el simple hecho de tener mayoría no representa que se tenga una varita mágica para poder, y perdóname la expresión, pero quiero tratar de ser muy claro, la mayoría legislativa no es magia que pueda hacer que las cosas se hagan, sino se está dando en primer lugar un porqué y en segundo lugar un para qué respecto de la consecuencia que se tenga como resultado de un anuncio, insisto, simplemente mediático, que nos parece pues no tiene ningún tipo de argumentación. Ahora, diputado Jorge López Martín, estamos viendo que va a meterle mano al recorte de la burocracia dorada,
a funcionarios públicos de la cúpula de los gobiernos, pero no he escuchado nada que se meta con los recursos que tienen los partidos políticos. A los partidos políticos, ¿no también tendría que meterle tijera? Sí, recordemos qué importante lo que estás diciendo, porque si nos imagináramos un pastel, de lo que se ha hablado es exclusivamente de una rebanada. Sí. Y no estamos viendo qué está pasando con el resto del pastel, es decir, con los gastos que genera, como por ejemplo Petróleos Mexicanos. ¿Qué va a pasar, como tú bien lo dices, con los recursos de los partidos políticos? Hay un ejemplo muy lamentable que se está procesando en este momento al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que tiene que ver precisamente con un anuncio muy bonito que hizo la dirigencia de Morena, refiriéndose específicamente a que habría de canalizar recursos de este partido político de Morena a quienes resultaron damnificados por los sismos. Pues bien, esto simplemente fue un anuncio que no se llevó a cabo, es decir, en Morena le mintieron a la población y lo que vimos y está constatando la propia autoridad electoral es que estos recursos pues fueron utilizados en las campañas político-electorales de los distintos candidatos del partido del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, pues debemos, y como lo decimos coloquialmente, tú lo sabes, en los recintos legislativos, de revisar la sábana completa y no los pequeños cuadros de esta sábana que podrían generar un impacto mediático, digamos, relevante, y estaríamos dejando de lado todo el derroche que se hace en compras gubernamentales, todo el derroche que se hace también en los casos en donde hay un exceso de plantillas laborales. Ahí están los casos como por ejemplo, pues en muchas dependencias en donde existe esta figura lamentabilísima que conocemos como aviadores. Por lo tanto, pues sí hay una imperiosa necesidad por revisar la totalidad del gasto público, es decir, del dinero que se gasta en razón de los impuestos que con tanto esfuerzo paga la población, y no solamente lo que, insisto, podría ser una rebanada del pastel, que suena a cascabeles muy armónicos, pero que no representa la totalidad del gasto público. Pues, diputado Jorge López Martín, habría que ver o habría que esperar que Andrés Manuel López Obrador no replique lo que él decía, hacer oídos sordos, conforme él acusaba precisamente a Carlos Salinas de Gortari, que no los veían ni los escuchaban. Esperemos que Andrés Manuel sí los escuche, sí tenga los oídos muy abiertos y todas estas propuestas las tome en cuenta. Cambiando de engranes, diputado, este tema de la carta abierta que tiene la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para legalizar las drogas, ¿ustedes creen que es viable? Pues de igual manera resulta indispensable que se pueda conocer un dictamen del ámbito de la seguridad, en el ámbito también, adicionalmente, de los especialistas en salud. No es posible que solamente ejerciendo, ejecutando una mayoría legislativa se pueda generar una determinación de la cual con posterioridad el propio gobierno y la sociedad mexicana se pueda lamentar. Debemos de revisar y de ubicar el entorno geográfico en primera instancia. La vecindad con los Estados Unidos es algo sumamente grave. Debemos de revisar cuál va a ser la estrategia para combatir la estructura financiera de los cárteles de la droga y de evitar una posible injerencia de estos ante un eventual escenario como el que tú comentas. Nos parece que van muy a prisa, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Debemos de revisar a profundidad los temas, porque todos quienes
somos actores públicos, tenemos la delicada responsabilidad de cuidar a nuestra nación, y esto lo que quiere decir en un ámbito sumamente delicado, pues es el cuidar la salud pública de nuestra sociedad, y este tema es sumamente complejo. Se tienen que escuchar todas las voces, tenemos que escuchar a los especialistas, otro tipo de experiencias en el resto del mundo, ubicar los niveles lamentabilísimos de pobreza que tenemos, porque todos estos elementos se pueden conjugar en un caldo de cultivo muy peligroso, pero además muy dañino para todos los mexicanos a lo largo y ancho del país. No solamente México es la ciudad capital, hay poblaciones que se encuentran en extrema marginación y que debemos de atender cada uno de los sectores, cada uno de los deciles, como se dice técnicamente, de la población, y salvaguardar, insisto, la salud pública y la salud de todos los mexicanos. Pues, diputado del PAN, Jorge López Martín, te agradezco muchísimo que me hayas recibido esta llamada y le estaremos dando seguimiento a estos temas, ¿te parece? El agradecido, como siempre, soy yo y estoy a tus órdenes siempre. Un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Fue el diputado Jorge López Martín. Nosotros aquí en Acústica hacemos una pausa y regresamos. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano. En 4 clics, conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. 1. Visita omivende.com. 2. Registra tus datos. 3. Sube la propiedad que quieres promover. 4. Comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. omivende.com. Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y tersa en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. En política existen muchas caras, pero solo en un lugar esas caras quedan al descubierto. No te pierdas el único programa que va más allá del análisis político y se convierte en un verdadero cuarto de guerra. War Room 18, la política tras bambalinas, con Alejandro Rodríguez, todos los martes a las 20 horas, solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Concebido en Cancún, la joya del Caribe mexicano, Grupo Acústica transmite para México y el mundo a través de más de 40 estaciones de radio, llegando a más de 35 millones de radioescuchas, rompiendo fronteras y buscando dar voz a toda nuestra audiencia. Grupo Acústica llega a tus ojos y oídos a través de la radio, la televisión y la moderna plataforma digital. Somos Acústica Radio. Porque los mexicanos vivimos el fútbol como nadie en el mundo. Y lo bravo sale sobrando. Porque no nos bastan 90 minutos de intensidad total. Y la piel de nuestro equipo es lo más sagrado. 10 millones de mexicanos. Si gritáramos juntos, nos escucharíamos en todo el planeta. Porque el gol es la mejor recompensa a nuestra nación. Nosotros hacemos del fútbol una fiesta familiar. Y es lo más importante de lo menos importante. Sin él no existimos. Dios nos hace. El fútbol nos une. Somos Turba. Somos Turba. Somos Turba.
Solo por Acústica TV. Estamos de regreso en Acústica Noticias con Javier Solórzano. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Acústica Noticias. Y bueno, ya sin más preámbulo, tenemos en la línea telefónica precisamente al diputado de Morena, Juan Romero. ¿Cómo está, diputado? Muy buena tarde. Bien, buenas tardes a ti, a tu auditorio, a la atención. Diputado, bueno, pues hemos tenido las distintas versiones del PAN y del PRI acerca de este plan de austeridad que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, recortar salarios y todo esto. Ellos nos han dicho que se vayan con cuidado, que analicen bien cómo este tema. ¿Ustedes cómo ven este asunto? ¿Se va a poder hacer o no? Pues claro que se va a poder hacer. A quienes les ocasiona ruido es porque en su oportunidad en que ellos tenían la administración, y según la tienen hasta noviembre, 30 de noviembre, pues no se aplicaron y descuidaron la parte de transparencia y rendición de cuentas. Ahora la propuesta de Andrés establece lineamientos para ejecutarse en un proceso administrativo que está por construirse, primeramente a través del Plan Nacional de Desarrollo, que establece el proceso de planificación en nuestro país y la revisión en cada una de las dependencias en cuanto a su administración y su eficiencia y eficacia en un nuevo paradigma de la administración pública que atiende a la transparencia y rendición de cuentas. Sí, diputado Juan Romero, si realmente, bueno, el próximo secretario de Hacienda todavía no se mete a las entrañas del presupuesto, ¿es fácil decir vamos a reducir el salario a 35,000 burócratas? Es una estimación de burócratas que han surgido a partir de análisis que han hecho algunos medios, ¿sí? Efectivamente tenemos que entrar a las entrañas del presupuesto. En el presupuesto que se presenta cada año a la Cámara de Diputados se presentan anexos, en particular el anexo 4, que es capítulo 1000, en donde se establece la percepción salarial o por honorarios que tienen los servidores públicos. Es en esa parte fina donde hay que revisar y ver el ajuste en función del marco legal vigente. Y no es una cuestión arbitraria. Andrés Manuel está partiendo de poner el ejemplo. ¿Sí? Sabemos que hay derechos adquiridos, sabemos que hay procedimientos administrativos y legales que exigen un Estado de Derecho y que tendrán que observarse en su oportunidad. Claro. A ver, ahora, diputado, y no se trata, digamos, de entrar en un debate, pero bueno, Andrés Manuel con ese salario ya tiene resuelta su vida económica para siempre, pero la gente que viene de abajo y que está creando y que está trabajando, si de repente le dicen ahora te vamos a reducir a la mitad del salario, pues yo creo que sí no va a cumplir con todas sus necesidades que tiene. ¿Qué es lo que está creando en el ambiente esa situación? A ver, Andrés está haciendo una propuesta de reducir su salario, su ingreso como servidor público. Está poniendo el ejemplo. Le repito, es un proceso que no puede verse en forma simplista. Es decir, pues ya nos van a 35,000 los van a cortar. No, sabemos que estamos exigiendo un Estado de Derecho y como tal estamos obligados, y en su momento los servidores públicos designados en cada dependencia o cada entidad gubernamental tendrá que desempeñarse garantizando este Estado de Derecho. Entonces no podemos hacer un análisis simplista, ¿sí? Se puede hacer en una cuestión mediática, pero al momento de asumir una responsabilidad administrativa, protestar, guardar y cumplir la ley, pues tendrá que cumplirse objetivamente con los lineamientos que establece el Ejecutivo Federal para las entidades de la Federación. Claro, precisamente, diputado Juan Romero, se hablaba también de que este recorte sea parejo, es inclusive que llega a los magistrados, pero parece ser que ellos no van a ser tocados ni con el pétalo de una rosa. Mire, hay dentro del sistema de administración pública o el gobierno federal hay entidades autónomas que parten de la misma Constitución, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder de la Federación, ¿sí? Que es autónoma. Ellos establecen sus procedimientos administrativos y ellos mismos han establecido los parámetros de sus ingresos. Tendrán que revisar ellos dentro de un nuevo paradigma de la administración pública
que también deberán atender los órganos autónomos dentro de su competencia, revisar si su ingreso atiende a la situación económica nacional y pedir un dejo de congruencia entre el decir y el hacer, e incluso hacer un comparativo con otras administraciones de otros estados o otros países, en donde se ve que en la administración nacional hay una abundancia sobreexcedida a ciertos sectores. Entonces, no vamos a entrar en una cuestión de litigio mediático, y eso no es factible que los órganos autónomos, como lo ha hecho ahorita algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del propio Instituto Nacional Electoral, que manifiestan que sus servidores públicos tienen un estándar en sus ingresos que no puede ser aceptado. ¿Sí? No es una discusión mediática, es una cuestión de planteamiento de una nueva administración que parte de un principio de austeridad atendiendo a la necesidad de grandes sectores de la población y en donde debe buscarse un uso racional del recurso público. No podemos permitirnos a una administración rica y un gobierno pobre, un pueblo pobre, perdón. ¿sí? Debemos atender esas necesidades básicas. La mayor parte de la población se encuentra en extrema pobreza, datos oficiales, que deben ser atendidos en una nueva administración que tiene el mandato de la mayoría de la población de cambiar la práctica y de hacer político. Sí. Ahora, es que con esto precisamente López Obrador cubriría precisamente todo lo que tiene que ver con las prestaciones a las personas de la tercera edad y las nuevas becas que le va a dar a los ninis, diputado. ¿Eso es lo que trataría de cubrir? La propuesta es un gobierno con austeridad para racionalizar el gasto del recurso público. Y hay prioridades, hay necesidades que ameritan que se gaste bien, que se gaste en forma racional para atender otras necesidades. La propuesta sí se ha hecho, es atender a adultos mayores y establecer condiciones para que los jóvenes tengan la oportunidad de su desarrollo académico o desarrollo profesional, porque también se busca el espacio laboral para los jóvenes que no tienen oportunidades de desarrollo, y eso será en función de la racionalidad del gasto. Pueden decir en cuentas muy superficiales que no alcanza. ¿sí? Falta revisar, no solamente disminuir altos salarios de una burocracia que vive en una burbuja de comodidad, gastos médicos mayores, bonos que los benefician, otras prestaciones, teléfono, vehículo. Hay varias prestaciones que aumentan su ingreso personal. Eso hay que revisarlo. ¿No va a ser suficiente? Claro que no va a ser suficiente. Falta revisar dónde se desvía recurso público. Las contrataciones, las licitaciones, hay desvío de recurso público. De ahí también se pueden generar economías para un uso racional del recurso. ¿sí? Hay que revisar todavía los ingresos fiscales reales. Cada año la Cámara de Diputados aprueba un ingreso en función de impuestos y aprovechamientos que determina la propia ley, y cada año la Secretaría de Hacienda reporta un ingreso adicional. ¿sí? El año pasado hubo un ingreso adicional casi de 500,000 millones de pesos que no estaba previsto en el presupuesto para 2017. ¿sí? Sin embargo, Hacienda reporta un ingreso adicional. Hay que transparentar el ingreso. Sí. Hay que transparentar las exenciones, las condonaciones fiscales, que en algunas ocasiones provocan mucho ruido, grandes empresas que se ven beneficiadas con condonaciones o exenciones fiscales. Hay que revisar toda esa parte y claro que va a haber un recurso, claro que va a haber una reorientación del gasto, el ingreso propio. ¿sí? Y eso nos va a contribuir a cubrir todas estas propuestas que hace Andrés Manuel. Sí, diputado, incluso también a los partidos habían que incluirlos en la reducción de su presupuesto. Claro, incluso yo estoy en la siguiente semana por presentar una propuesta de reforma constitucional para modificar las bases que determinan el financiamiento público. Y esta es una oportunidad que tiene Morena. Morena, con la votación que le dio la ciudadanía, va a ser el partido político nacional con más financiamiento. Entonces, si estamos acordes con nuestra austeridad republicana, tendremos que pugnar por modificar las bases que determinan el financiamiento público y reducir ese financiamiento a partidos políticos
y genera una economía que no puede ser la necesaria, pero se contribuye. Hay que jalar de varias áreas, de varios espacios de la administración de recursos públicos para un uso más racional. Y diputado, finalmente, y cambiando de engranes, esta propuesta que hace la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de pacificar el país a través de legalizar las drogas, a través de llevar a cabo, pues sí, una consulta para legalizar las drogas, ¿la ven viable? ¿Creen que ya estemos preparados para ello? Mira, tenemos que cuestionar en qué sentido quiere que estemos preparados quienes se oponen a legalizar un acto ilegal. La historia de la humanidad nos ha acreditado que cuando algún acto se clasifica como ilegal o ilícito, genera un nicho de oportunidad en el mercado negro, en el mercado de la delincuencia, para generar ganancias ilegales. Ha habido crisis por el uso del alcohol. Sí. Eso se regularizó y se controló. Son cuestiones de políticas públicas de salud y de información y de formación de una ciudadanía responsable la que podría atender realmente este problema. Tenemos la obligación de quitar el nicho de oportunidades a la delincuencia, y mientras el nicho de oportunidades se genere a través de una clasificación penal de actos y de hechos, generamos ese mercado negro, esa demanda ilegal que está fuera de control. Si se legaliza o se regulariza el uso de algunas drogas, no digo de todas porque hay que ver las consecuencias que tienen las drogas artificiales, tendríamos que ir con ello, iríamos eliminando el nicho de oportunidades para el negocio ilícito. Lo que se regula se puede supervisar, se puede transparentar. Lo que no se regula y está en lo ilícito, está en la opacidad, está en la oscuridad y difícilmente se controla. Entonces, transparentando hay mayor control y evitamos este nicho de oportunidad para la delincuencia. Sí, diputado Juan Romero, esto nos pondría, por ejemplo, en competencia para venderle a Estados Unidos a futuro este tipo de enervante, porque ya prácticamente toda la frontera han legalizado el consumo de la marihuana, y entonces ellos la compran y nosotros ponemos los muertos aquí en México. Pues no es que nos ponga en un mercado de competencia en esta economía globalizada. No vamos a regular el uso de algunas drogas para entrar a un mercado ilegal, ¿sí? Si bien en algunos estados de la Unión Americana se ha legalizado el uso medicinal y recreativo de la marihuana, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros desarrollemos ese mercado para venderle al vecino. No, tenemos que regular para evitar el uso y abuso de procesos en donde se ve involucrada la ciudadana por amenaza, coacción o por descuidad o extrema pobreza al cultivo y al trasiego de drogas. Tenemos que regularizar para darle efectividad al uso medicinal. Pero aquí se reformó la ley para el uso medicinal, pero se prohíbe su producción y su procesamiento para generar esas mismas medicinas. Esa es una ley que se anula por sí misma, ¿no? Claro, pero usar algún derivado de la droga, pero tienes prohibido generarla. ¿Eso es donde lo compran? Pero hay que darle flexibilidad a la ley, ¿sí? Y quitar ese nicho de oportunidad que tiene la delincuencia. Pero, diputado Juan Romero, se supone que toda la creación de los cárteles que hay en el país se han creado para vender la droga a los Estados Unidos, entonces se supone que con ellos pues ya los podrían desaparecer si es que realmente se puede legalizar la venta de esta droga, diputado. Estoy señalando que el problema es multifactorial y consecuentemente la solución debe ser integral, viendo los diferentes aspectos, el social, el cultural, el político, el económico, el marco regulatorio que establece la prohibición de la producción, distribución y uso de la droga. Es muy amplio el panorama que tenemos enfrente para atender un problema social complejo, ¿sí? Entonces, si lo vemos únicamente desde un punto de vista en donde nos aboquemos que la delincuencia organizada es la que va a verse afectada o la única que opera, estamos sesgando mucho el problema y, como se dice comúnmente, para resolver. Ya se nos fue la comunicación con el diputado Juan
Romero, ¿todavía lo tengo allí en la línea o ya no? Sí, ya para. Diputado, ¿me escucha? Sí, diputado. Pues ya para concluir, entonces, ¿es viable que se haga este tipo de regularización y de la venta de este tipo de enervante? Desde mi punto de vista personal es viable. Es viable porque es uno de los factores que hay que atender. Hay que atenderlo, digo, uno se mueve en un medio, en la universidad, en el ambiente laboral, en el mismo barrio. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no todos consumen drogas? Porque hay una orientación familiar, hay principios, hay una formación ética, hay un conocimiento de los efectos de la misma. No todo el mundo es consumidor de drogas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver el aspecto cultural, económico y social que impacta con el tipificar como delito la aportación y el uso de drogas. Tenemos que canalizar, tenemos que prevenir. ¿Sí? Y en esa parte la política pública ha sido deficiente. La parte de la prevención en el uso de drogas o estupefacientes está muy limitada. ¿Sí? Hay una oportunidad, la ciudadanía quiere ese cambio. Y si no satisfacemos un cambio en donde tomemos en cuenta todos los factores y los sectores sociales, se complica una solución a un problema que se genera a partir de un hecho ilícito. Correcto. Y el hecho ilícito pues, lo podemos regular si establecemos las condiciones de una transición a la solución real del problema. Pues diputado Juan Romero, le agradezco muchísimo que me haya recibido esta llamada y le estaremos dando seguimiento precisamente a la iniciativa que nos comentas para proponer que se reduzcan los ingresos a los partidos políticos. ¿Te parece? De acuerdo, te la estamos mandando ya previamente en el periodo ordinario. Yo presenté una iniciativa que reducía a la mitad el financiamiento público de partidos. Esta la vamos a ratificar. Muchísimas gracias. Fue el diputado Juan Romero. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano. El tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental. Con más de 15 años de experiencia, Vectec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas, que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico. Es por eso que Vectec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Vectec. Contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta. Vectec Medical, investigación y diseño para tu salud. Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y tersa en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. No es patín ni una patineta, es algo más que eso. Es V-Board, el nuevo deslizador motorizado y tecnológicamente diseñado, ahora más potente que otros. Deslízate a más de 15 kilómetros por hora, desafía la gravedad y los efectos del equilibrio. Se adapta a cualquier superficie, horas y horas de mucha diversión. Ergonómico, futurista, con un diseño altamente tecnológico, te va a sorprender. Mira todo lo que puedes lograr, sentirás que vuelas. Hecho de materiales de alta resistencia y poderosos motores eléctricos duales te harán volar. Batería de alta duración, iluminación LED frontal y lateral, Bluetooth, escucha tu música favorita a donde vayas, subes de forma segura y bajas cuando quieras. Llama y pide tu V-Board ahora. No dejes pasar esta oportunidad. Practica tus acrobacias, no dejarán de mirarte. V-Board, el deslizador más veloz, es el original. No aceptes imitaciones. Ordena ahora V-Board de Vectec. Porque los mexicanos vivimos el fútbol como nadie en el mundo. Y lo bravo sale sobrando. Porque no nos bastan 90 minutos de intensidad total. Y la piel de nuestro equipo es lo más sagrado. 10 millones de mexicanos. Si gritáramos juntos, nos escucharíamos en todo el planeta. Porque el gol es la mejor recompensa a nuestra pasión. Nosotros hacemos del fútbol una fiesta familiar. Y es lo más importante de lo menos importante. Sin él no existimos.
Dios nos hace. El fútbol nos une. Somos Turba. ¡Somos Turba! ¡Somos Turba! Solo por Acústica TV. Viajar es una de las grandes aventuras de la vida. Andar caminos desconocidos, probar sabores diferentes, observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar. Acompaña a Annette Asbun cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo. Por Acústica TV. Estamos de regreso en Acústica Noticias con Javier Solórzano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Acústica Noticias. Y bueno, ahora vamos a abordar más a profundidad el tema Ayotzinapa. Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Y es que precisamente el primer tribunal colegiado del 19º circuito desechó por notoriamente improcedente 43 recursos de revisión extraordinaria que presentaron diversos órganos del gobierno federal, entre ellos la Presidencia de la República, contra las sentencias que ordenan crear una comisión de la verdad para el caso Iguala. Y para ello, bueno, nuestro colaborador y analista Mauricio Jalife nos va a hablar por qué desecharon estos recursos que presentó la Presidencia de la República. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buena tarde. Hola, Félix. Pues mira, la realidad es que primero habría que decir, yo creo que no se había visto en la historia de nuestro país una ofensiva jurídica de tal magnitud en contra de una resolución del Poder Judicial. Normalmente, claro, la autoridad, igual que los particulares, pues tiene normalmente recursos disponibles para impugnar una sentencia que eventualmente resulte adversa a sus intereses. Por ejemplo, todos los casos en donde la Procuraduría pierde un asunto de orden penal, pues la Procuraduría tiene recursos para interponer, igual que cualquier particular. Pero en este caso observamos pues este movimiento concertado por parte de diferentes dependencias. Fueron 8 las dependencias que presentaron estos recursos extraordinarios contra esta sentencia, básicamente porque lo que se ha cuestionado de la sentencia es que le quita el monopolio de la acción penal y de la investigación de delitos al Ministerio Público y la deposita pues en entes que no tienen de ninguna manera desde el punto de vista constitucional este tipo de facultades, para crear una comisión de la verdad y la justicia, dándole también a los propios representantes de las víctimas de los desaparecidos de Ayotzinapa facultades, vamos a decir, para ir guiando o ir vigilando la investigación, y a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dejando al Ministerio Público pues prácticamente en una posición de coadyuvante, ¿no? Lo cual, pues digamos, trastoca totalmente lo que es el esquema constitucional de cómo se investigan los delitos en México. Claro, esto tiene fondo y tiene una historia detrás, que son las calamidades que ha cometido la PGR en este asunto y que han llevado pues a conclusiones totalmente inaceptables en todos los sentidos respecto de qué fue lo que pasó con la desaparición de los estudiantes. Bueno, pues finalmente digamos que ha sido tan desbocada la reacción de parte de las dependencias que están haciendo uso de recursos que francamente también desde lo jurídico, desde lo procesal, pues no tienen fundamento, y esa es la razón de que el tribunal haya inicialmente desechado todos estos recursos. Eso no significa, Félix, que no existan otros recursos que ya se hicieron valer, sobre todo por parte de la propia Procuraduría General de la República, que sí tienen sentido y sustancia y que sí tendrán que ser revisados y decididos en derecho en su momento. En particular, el recurso a través del cual, o el incidente a través del cual se cuestiona la imposibilidad material de poder dar cauce a la sentencia en la parte en donde ordena constituir esta Comisión de la Verdad y la Justicia, porque pues es un ente que nuestra ley como tal no existe, y por lo tanto no hay desde el punto de vista de la Procuraduría condiciones ni siquiera para poder cumplir con la sentencia desde esa perspectiva. Y es por eso que esos recursos que fueron presentados por la Defensa Nacional, por Marina, por Hacienda, por la Policía Federal, por la Secretaría de Gobernación y por Presidencia, son desechados
porque ni siquiera en la propia ley se contempla como tal un recurso extraordinario de esta naturaleza, ¿no? Así es que, pues una sentencia que sigue dando pie a muchas situaciones y a muchas reacciones jurídicas. Obviamente no se va a decidir nada en los próximos meses, es decir, nos tocará seguramente ya ver la solución de este caso cuando ya estemos en una nueva administración del Ejecutivo Federal y pues vamos a ver cómo se cumple finalmente con lo que el tribunal ordenó, que es absolutamente inédito, ¿no? Ahora, Mauricio Jalife, no, entonces esto quiere decir que prácticamente no entrará en desacato la actual autoridad judicial por este mandato. No, en realidad la que tiene, digamos, que dar cumplimiento a este tema es la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, serían los entes que tendrían que abocarse a dar cumplimiento a la sentencia. No están en desacato porque interpusieron en tiempo y fue admitido este incidente de que no es posible cumplir materialmente con la sentencia. Ese incidente sí fue admitido y sí va a ser resuelto por la autoridad judicial en su momento. Lo que fueron desechados fueron estos recursos extraordinarios de impugnación, porque estos sí no están previstos en ley y desde el punto de vista procesal, pues no tenían fundamento. Pues Mauricio Jalife, para mañana vamos a tener que dejar el tema que nos tienes mantiene México mala calificación en índice de innovación, porque se nos ha agotado el tiempo y quisiéramos abordar a profundidad este tema, ¿te parece? Con mucho gusto lo platicamos mañana, Félix. Muchísimas gracias, fue nuestro colaborador Mauricio Jalife. Nosotros hasta aquí llegamos y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Estoy cubriendo a Javier Solórzano y bueno, él ya también mañana tendrá un reporte desde Barranquilla, Colombia, donde se fue a cubrir los centroamericanos. Muy buena tarde. La información más destacada del día con Javier Solórzano. A continuación, La Hora Trola con Fernanda Tapia. Solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Acústica TV tiene el lugar ideal para ti. De lunes a viernes no te pierdas el DEPA 1516, tu nueva barra de entretenimiento. Lunes, lo mejor del deporte en Acústica Tiempo Real. Martes, Mesa de Mujeres con Arlene Muñoz. Miércoles, La Hora Trola con Fernanda Tapia. Jueves, las mejores entrevistas en Acústica Presenta. Y los viernes, lo mejor del automovilismo en Supernave. Así que ya lo sabes, en este departamento pasa de todo. El DEPA 1516 por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Porque los mexicanos vivimos el fútbol como nadie en el mundo. Y lo bravo sale sobrando. Porque no nos bastan 90 minutos de intensidad total. Y la piel de nuestro equipo es lo más sagrado. 100 millones de mexicanos. Si gritáramos juntos, nos escucharíamos en todo el planeta. Porque el gol es la mejor recompensa a nuestra pasión. Nosotros hacemos del fútbol una fiesta familiar. Y es lo más importante de lo menos importante. Sin él no existimos. Dios nos hace. El fútbol nos une. Somos Turba. Somos Turba. Somos Turba. Solo por Acústica TV.